Ahí estamos grabando. Ahí sí. Bueno, vamos a arrancar con con el repaso que quería hacer de Derecho Penal Adolescente. Y si bien la vez pasada ya hicimos la parte inicial, la parte histórica, y un poquito sobre los presupuestos de la responsabilidad penal, y vimos también el concepto de la reprochabilidad y pusimos algunos ejemplos que hacen una rápida pincelada para tener fresquito esas ideas porque vamos a usarlas. Y quiero empezar por los antecedentes, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho en la clase anterior, en el repaso anterior, que históricamente los niños no eran sujetos del derecho, ¿verdad? Eran considerados prácticamente como cosas, ¿verdad? Y la historia nos dice que los niños recién nacidos eran prácticamente figuras reemplazables, ¿verdad? Era común la matanza de niños, ¿verdad? Por N motivo, y, y esto significaba un poco que no había una protección jurídica a los niños. Eso ya vimos la vez pasada, ¿verdad? Que prácticamente era nula la protección del derecho hacia los niños, ¿verdad? Y adolescentes. ¿Qué es lo que vimos la vez pasada? Esa parte está bien clara, ¿verdad? Ahora, esto va evolucionando, ¿verdad? Y vamos a llegar a un periodo en donde vamos a ver a partir de la Revolución Francesa, hay cambios en las ideas y en las prácticas del control social. O sea, bajo o posterior a la Revolución Francesa, todos pasamos a ser iguales ante la ley. Antes de la Revolución Francesa, de la época de los feudos y compañía, la ley o los señores feudales estaban por encima de la ley, tal vez así que ellos dictaban sus propias normas, ¿verdad? Entonces, la Revolución Francesa marca un poco ese antes y después, ¿verdad? Todo empieza con la Revolución Francesa, con esa igualdad jurídica, ¿verdad? Ahí empiezan los cambios, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ver algunas apariciones del término justicia juvenil, ¿verdad? O derecho penal juvenil. Y el primer antecedente que tenemos es el juzgamiento en tribunales, ¿verdad? De justicia penal de adultos, donde vemos un juicio de menores en la ciudad de Illinois, Estados Unidos, en 1899. Voy a leer esta parte, dice: varios autores se han referido al tema de la justicia juvenil y todos estos han tratado de identificar la fecha del inicio de la justicia penal de adultos. Situación que aparece tener su nacimiento en los tribunales de menores. O sea, la primera expresión de la división del derecho penal de adultos respecto al derecho penal de adolescentes se da en los tribunales para menores de Illinois, en los Estados Unidos, en 1899. Anterior a eso, un niño o un adolescente era juzgado con las mismas leyes y con la misma severidad que un adulto. Esa era la regla hasta ese momento, ¿verdad? Y acá es donde, siguiendo esa tendencia de la Revolución Francesa, nace una política de asistencia, ¿verdad? Una política un poco social en donde hay una discriminación positiva, ¿verdad? Al pobre inocente, ¿verdad? A la figura del anciano, el niño, la mujer y el inválido. O sea, ya aparece el niño dentro de una política de protección social, ¿verdad? Por lo menos jurídicamente hablando se le consideraba como un vulnerable. Entonces la ley trataba a través de una política de protegerlo, ¿verdad? De conservar su existencia y asistirlo, ¿verdad? Eso en cuanto al marco histórico, más o menos así, ¿verdad? En una anterior no habían derechos, no habían garantías, el niño y el adolescente eran tratados tal y como un adulto. El primer evento es la Corte Penal Juvenil de Illinois, 1899, ¿verdad? La primera aparición de la división del derecho penal juvenil del derecho penal de adultos. Me parece importante hablar sobre eso, porque puede ser que el profesor se lo ocurra mencionar. Ahora, cuando tengamos que citar algunos instrumentos internacionales respecto a los derechos del niño y adolescente, tenemos la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, a las directrices de Riad,
a las reglas de Beijing, a las reglas de La Habana, a los fallos de la Corte Interamericana y a las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Todos son instrumentos internacionales relacionados a los derechos de niños y adolescentes. Son instrumentos. Esto seguramente va a salir de manera a seleccionar cuáles son instrumentos internacionales, ¿verdad? Lo más común son la declaración, la convención, las directrices y las reglas. Los cuatro primeros son los más comunes, ¿verdad? Siempre mirando a los derechos del niño, niña y adolescente. Estoy yendo un poco rápido porque esto ya desarrollamos la vez pasada. Hago nomás así un recuento para refrescar la memoria. Ahora, yendo al Paraguay, nace una ley, ¿verdad? En vista que había un inconveniente los días viernes en la vía sacra, dice, ¿verdad? En el camino santo, vamos a decirle. Y los sábados en tiempo del sermón, ¿verdad? Muchos muchachos y mocitos, dice, en los corredores de la iglesia, ¿verdad? De los, ¿qué era, Pepe? Padres franciscanos. Y ahí es donde nace una ley, dice el alcalde ordinario del primer voto de esa ciudad, don Juan José Villanueva, ordenó por bando que los padres contengan a sus hijos. Y en caso contrario, aplicaría la pena de 12 azotes a cada muchacho infractor y 4 pesos de multa a los padres. Esta norma data de 1779, ¿verdad? Y acá hay dos cosas interesantes que creo que el profesor había mencionado. Por un lado, de una norma específica dirigida a un sujeto específico, a los menores, por un lado. Y por otro lado, la responsabilidad de los padres por el hecho o por conductas llevadas a cabo por sus hijos. Porque por un lado le castiga cuando se azota a los hijos y por otro lado le pena a los padres a la multa de 4 pesos, ¿verdad? Eran 4 pesos. Entonces, eso es un tema interesante dentro de nuestra legislación paraguaya durante la época de la colonia, 1779, ¿verdad? Como sabemos, antes de la independencia y también posteriormente a la independencia seguíamos rigiéndonos por las leyes de la corona, ¿verdad? Por las cédulas reales y compañía. Dentro de ese proceso de independencia, aparte de independizarnos como país, también empezamos a buscar nuestra independencia jurídica, dejar de depender de instrumentos jurídicos externos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se trata de adoptar un código un poco más moderno, salir un poco del ordenamiento jurídico de la corona española, ¿verdad? Y así es como se produce, dice, la recepción del derecho penal argentino, que es un derecho mucho más regional, ¿verdad? De nuestro país vecino. Y es donde se declara, dice la ley de la República, el Código Penal de la provincia de Buenos Aires, el proyecto de Carlos Tejedor. Como sabemos, es la primera ley que el Paraguay, ya independiente, incorpora, ¿verdad? Como ley penal, la de Carlos Tejedor, ¿verdad? El 21 de julio de 1880 y estuvo vigente hasta 1910, donde entra el Código de Teodosio González, que fue reformado en 1914 y estuvo vigente hasta 1996, ¿verdad? Ese es un poco el contexto de las leyes penales en el Paraguay. En el código que acabé de mencionar de Teodosio González, se establecía como causa de exclusión de la responsabilidad penal la condición de ser menor de 18 años, ¿verdad? Menor de 10 años, disculpen, menor de 10 años, ¿verdad? Como sabemos, eso está modificado hoy, ¿verdad? Hoy, cuando hablamos nosotros de responsabilidad penal, hablamos de dos prerequisitos que son necesarios para entender si existe o no responsabilidad penal, ¿verdad? Hablamos de la edad de 14 años y de la madurez psicosocial, ¿verdad? Que son los dos elementos de la responsabilidad penal que el profesor una y otra vez mencionó. Y un ejemplo, dice, la normativa de la época fundamentaba en el derecho puro del autor. Constituía, dice, el decreto ley que reprime la vagancia, la mendicidad y estados afines de peligrosidad social sin delito. Acá estamos hablando de la doctrina de la situación irregular, ¿verdad? ¿Qué dice la doctrina de la situación irregular? Vamos a extraerle a ese menor, a ese niño o adolescente de su situación de indigencia, de pobreza
de alcoholismo, vamos a extraerlo y vamos a, en aras de su protección, ¿verdad? El juez dispone su reclusión en un centro, por ejemplo, de tratamiento, en un centro o en un hogar, ¿verdad? Pero sin respetar ningún tipo de garantía, ¿verdad? Todos los casos eran judicializados, o sea, era la manera en la cual se procedía bajo ese código anterior, y era la solución prácticamente judicializar todos los casos, que el juez disponga la remoción del niño de las calles y que se vaya a un hogar para su mejor atención y su mejor educación. Más o menos esa es la tendencia de la doctrina de la situación irregular. No era un delincuente, era medio pobre, estaba sin padres, entonces ya el juez intervenía directamente, ¿verdad? Exacto, tenía cara de delincuente, de lo que hablamos de portación de rostro, ¿verdad? Que el profesor mencionaba también en su momento. En cuanto dice las normas formales procesales, el Código de Procedimientos Penales de 1890, que es el proyecto de Ramón Zubizarreta y Ricardo Brugada, rigió hasta el año 2000, cuando recién tuvo vigencia nuestro Código Procesal Penal actual. Eso también es importante, ¿verdad? Nuestro Código Procesal Penal estuvo recién vigente desde el año 2000. Al respecto sostenía, dice la jurisprudencia, el procesado menor de edad debe estar asistido por un tutor especial en la indagatoria, y la observancia de la regla procesal es de rigor. Su omisión trae aparejada la nulidad de la diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Sí, por favor, porque me atraganté con la hierba. Que durante la vigencia de este Código Procesal Penal anterior, un ratito porque estaba tomando tereré y me atraganté con la hierba, Dios mío. Durante la vigencia del Código Penal anterior, Código Procesal Penal anterior, perdón, ya había una garantía que se observaba. El niño tenía que estar asistido por su tutor, por un tutor especial. Durante la indagatoria, durante la declaración indagatoria, el juez llamaba al niño adolescente y ese niño adolescente tenía que concurrir con su tutor especial. Era una especie de protección y acompañamiento que ya la ley en ese momento estipulaba. La Constitución del 67 trajo principios renovadores de las normas penales y procesales, garantizándose entre otros el principio de legalidad, el derecho al debido proceso adjetivo. O sea, ya no es tan válido extraerle nomás a una persona de las calles mediante la orden de un juez para ponerlo en un hogar de cuidado sin ningún tipo de causal. Ese menor o ese adolescente es inocente, no cometió ningún delito, el juez no tiene por qué intervenir, ¿verdad? O sea, tiene que haber un principio de legalidad, o tiene que regir el principio de legalidad, o sea, tiene que haber la transgresión de una norma, tiene que haber un debido proceso, tiene que haber una imputación, tiene que haber un proceso penal, una sentencia, ¿verdad? Respetársele las garantías al niño o adolescente. O sea, todo eso viene ya en la Constitución, o sea, todo eso viene ya inmerso dentro de la Constitución de 1967. Luego, unos años después, las Naciones Unidas designa el año 1979 como el Año Internacional del Niño. ¿Verdad? Siempre en todo este marco de ir evolucionando y mejorando las circunstancias y tratamiento de niños y adolescentes, que permite, dice, un renacer de ideas que impulsaron la formación de un equipo jurídico abocado a la tarea de la redacción de una ley específica para protección a los menores. Acá ya se ve la evolución muy marcadamente, ¿verdad? En la historia antigua el niño era tratado al igual que un adulto, con el mismo rigorismo. Hoy ya se busca, a partir de la designación de las Naciones Unidas en el 79, separar el derecho penal juvenil del derecho penal de adultos. El anteproyecto estaba basado, según su exposición de motivos, en la posición del Paraguay sobre la doctrina impuesta en el ámbito internacional. En el 81 es promulgado el Código del Menor, que van a recordar que es la ley anterior al Código de la Niñez y la Adolescencia, acorde con ese movimiento latinoamericano de reformas, y recoge concepciones ideológicas del positivismo y de la escuela de defensa social.
las cuales sin duda se influyeron en la codificación penal, pero estas ideas encontraron su máxima expresión y dice que fue en el derecho penal de menores. Si bien este cuerpo de leyes establece la inimputabilidad de los menores de 14 años y que no podrán ser enjuiciados ni penados por tribunales ordinarios, estando a cargo exclusivamente de los juzgados de menores. O sea, ya hay como una especie de jurisdicción o un juez del menor que se encarga de procesos que tengan que ver con menores de edad, ¿verdad? Se presume el estado de peligro, y acá está la doctrina de la situación irregular, ¿verdad? Se presume en estado de peligro a los menores de 20 años que manifiesten tendencia a delinquir, habitualmente ingieran bebidas alcohólicas, tengan otros vicios o desarreglos de conducta, sean habitualmente víctimas de maltratos físicos, orales o mentales, o que siendo deficientes físicos o mentales carezcan de la atención especial adecuada a su estado, se dediquen a ocupaciones contrarias a la moral o las buenas costumbres, o que sean peligrosas para su vida o integridad y muestren inclinación a otros tipos peligrosos de peligros de conducta, ¿verdad? Entonces, lo que hace la ley es, dice, vamos a ver a todos estos niños y adolescentes en situación irregular, no delincuentes, ¿verdad? Pobres, drogadictos, alcohólicos, con tendencia a delinquir, ¿verdad? Eso es lo que mira la tendencia anterior. Y a todos ellos, bajo la doctrina de la protección social y la situación irregular, vamos a cuidarlos, ¿verdad? A través del juez que va a imponer eventualmente medidas, ¿verdad?, de protección, ¿verdad? Pero sin respetar ningún proceso. O sea, todo esto es al menor no delincuente, solamente que está en una situación irregular. El postulado básico fue sustraer al niño delincuente del derecho penal común, alterando todo el sistema de garantías reconocido para los adultos, que lo convirtió en el derecho penal de menores en un derecho penal de autor, al sustituir los principios fundamentales de legalidad, culpabilidad, inocencia y el derecho de defensa por una ideología sobreproteccionista y de peligrosidad, ¿verdad? O sea, se presumía que ese niño podría llegar a ser un delincuente, se presumía que ese niño en estado de abandono podría tal cosa, y con la intención de protegerlo, de salvaguardarlo, ¿verdad?, porque es la doctrina de la protección social, lo sustraemos de la calle, lo quitamos de esa situación de pobreza, de abandono, ¿verdad? Y el juez dispone eventualmente una mejor situación para ese niño o adolescente, ¿verdad? Pero sin respetar ninguno de los principios jurídicos establecidos en el derecho penal, ¿verdad? No se respetó ningún debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni el derecho a la defensa, es solamente con el interés de protegerlo. La tendencia era que los menores sean puestos fuera del derecho penal común y sometidos a un tratamiento educativo y correccional en establecimientos especiales. O sea, esa era la idea anterior. La supuesta situación irregular de los jóvenes y niños, excluidos generalmente de los medios formales de protección como la familia, la escuela o la comunidad, justifica la judicialización. O sea, si el niño no tiene padre, si el niño no se va a la escuela, si el niño lo vive en indigencia, ahí actúa el juez bajo esa doctrina de situación irregular, ¿verdad? ¿Para qué? Para protegerlos. Y en muchos casos dice la penalización de situaciones de pobreza o falta de vínculos familiares. La figura del juez de menores es jerarquizada en una competencia casi sin límite, bajo una concepción de buen padre de familia y con poderes discrecionales. O sea, acá cerramos la idea. Entonces, bajo esta doctrina de situación irregular, el juez judicializa todos aquellos casos de menores adolescentes, ¿verdad?, que estén en una situación de pobreza, de indigencia, de alcoholismo, ¿verdad? Siempre bajo la doctrina de la protección social, con el interés de reeducarlo, con el interés de llevarlo a lugares especiales para poder tratarlo, pero sin respetar ninguna de las garantías del derecho penal. Derecho a la defensa, presunción de la inocencia, debido proceso, principio de legalidad, ¿verdad? Acá solamente con la intención de protegerlo el juez actuaba. Esa era la doctrina anterior.
Y en este cuadro se sintetiza todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? En el lado izquierdo tenemos al modelo tutelar, ¿verdad? Que es la doctrina de la situación irregular. Y al lado derecho tenemos el modelo de protección integral de los derechos, que es el que rige hoy, ¿verdad? El de la izquierda es el que regía antes. Bueno, ambos, en este caso hablamos de que su sujeto objetivo es el niño, niña o adolescente, ¿verdad? Los menores de edad. En el caso de la doctrina o del modelo de citación irregular, ¿verdad? No importa la opinión del niño, ¿verdad? El niño no es un sujeto, sino que es un objeto de protección, ¿verdad? Y lo que se ve es la situación, cuál es el supuesto que habilita a que el Estado intervenga a través de su órgano jurisdiccional, la situación de riesgo o peligro moral. El niño no cometió ningún delito ni ningún crimen, nada no cometió, pero por la situación de riesgo es donde, o es la causal por la cual el Estado, a través de los jueces, ¿verdad? O fiscales, se mete en el proceso, ¿verdad? Y judicializa todos los casos, ¿verdad? Para que el juez pueda actuar y eventualmente disponer qué hacer con ese niño en situación de riesgo o en situación de peligro, ¿verdad? Hablamos de ese niño no delincuente, ¿verdad? Alcohólico, drogadicto, pobre, sin familia, que no estudia. Para eso más o menos, o sea, esas más o menos eran los sujetos, ¿verdad? Que eran objeto de la doctrina de la situación irregular. En cambio, cuando hablamos del modelo de protección integral de los derechos, que es el modelo actual, es una escuela más positiva. ¿Quiénes son de vuelta los sujetos? Niños, jóvenes y adolescentes. Personas en desarrollo. Ya no son objetos del derecho, son sujetos. Se les escucha, tienen voz y voto, ¿verdad? Es central la opinión del niño. Siempre es central. Nosotros ya estudiamos esto en niñez y adolescencia, ¿verdad? Cuando interviene, en este caso, el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, cuando hay derechos amenazados o violados, ¿verdad? Cuando se viola algún derecho del niño o, o cuando el niño viola algún tipo, el adolescente, perdón, viola algún tipo de derecho, o cuando contra ese niño o adolescente se amenazan sus derechos, ¿verdad? Nosotros ya habíamos dado también eso en niñez y adolescencia, ¿verdad? Cuando los derechos de ese niño son amenazados, interviene el juez de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Cuando ese adolescente comete un hecho ilícito, debería intervenir también el juez, ¿verdad? Penal, si es que el hecho es punible, ¿verdad? De la niñez y la adolescencia. Eso en cuanto a las diferencias, ¿verdad? En cuanto a las características del juez, voy a hacer un poco de zoom ahí, ¿verdad? Cuando hablábamos de la doctrina de la situación irregular, el juez era visto como un buen padre de familia prácticamente, ¿verdad? Tenía plenos poderes. Él era prácticamente el dictador de todo el proceso, ¿verdad? Sin respetar en muchos casos las garantías, ¿verdad? Del derecho penal, que era el principio de legalidad, del debido proceso, de la legítima defensa, de la presunción de la inocencia, ¿verdad? El juez tenía facultades omnímodas, prácticamente ilimitadas, ¿verdad? Era un sistema centralizado, lo asistencial es confundido con lo penal, ¿verdad? Y todos los casos eran judicializados. O sea, para poder sustraerlo a ese niño de esa situación de peligrosidad, judicializábamos todos los casos. Esa es la doctrina de la situación irregular, ¿verdad? La protección que viola o restringe derechos. O sea, en nombre de esa política de asistencia de protección social, vamos a violar y restringirle derechos a ese niño, en nombre de la protección, ¿verdad? Sometiéndole a internaciones ¿verdad? Y demás disposiciones. ¿Y cuáles son esos niños en situación de peligro? Los menores abandonados, ¿verdad? O delincuentes, ¿verdad? El derecho penal de autor, que es ese niño pobre, ese niño que tiene tendencia a delinquir, ese niño alcohólico, o ese adolescente drogadicto. Esos son los que están bajo la doctrina del derecho penal de autor. No cometieron ningún hecho punible, pero parece que lo van a cometer, o por su situación el derecho actúa, se entromete judicialmente hablando e intenta arreglar esa situación a través del actuar del juez, ¿verdad? Esa es la doctrina de vuelta de la situación irregular. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de protección integral de los derechos del niño, el juez se limita a su actividad jurisdiccional, ¿verdad? El juez es técnico, ¿por qué? Porque tiene
un grupo, o ¿cómo se llama? Había una jurisdicción especializada, ¿verdad? Hablamos de auxiliares de justicia, psicólogos, ¿verdad? Y otros técnicos psiquiatras, ¿verdad? Que todos le brindan información al juez para entender la situación real de ese niño, ¿verdad? Y el juez está limitado acá sí ya por las garantías, ¿verdad? Tiene que respetar la presunción de la inocencia, el principio de legalidad, el derecho a la defensa, etcétera, 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 ¿verdad? Lo asistencial es separado de lo penal, o sea, por un lado tenemos medidas de protección y apoyo, y por otro lado, si cometió un hecho punible, si violó una ley eventualmente, ¿verdad? O si dañó a un bien jurídico, ahí recién actúa lo penal, ¿verdad? No en todos los casos. Por eso es que vemos una desjudicialización. Un niño pobre no lo vamos a llevar ante un juez. A un niño pobre lo vamos seguramente, una CODENI va a actuar y le va a brindar la asistencia que necesita, ¿verdad? Por eso hablamos de una desjudicialización, ¿verdad? La asistencia, la protección y el apoyo actúan ahí. Pero cuando un menor, cuando un adolescente comete un hecho punible, ahí sí actúa el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, ¿verdad? En cuanto a las características de la intervención estatal, es la protección, dice que reconoce y promueve todos los derechos que tienen los adultos, más derechos específicos. No hay intervención estatal coactiva. ¿Qué quiere decir eso? El derecho penal de adultos ya tiene luego principios procesales de protección, ¿verdad? Porque lo último que se busca es privarle de la libertad a la persona. Ese es el último estadio cuando hablamos de adultos. Cuando hablamos de menores, se añade una protección adicional y ahí vamos a ver el elemento de la responsabilidad penal, que el profesor hasta el cansancio dijo, ¿verdad? Que es la responsabilidad penal, está compuesta, o por lo menos sus elementos son, ¿verdad? Sus prerequisitos o sus caracteres son, ¿verdad? Ser un mayor de 14 años, ¿verdad? Y tener madurez psicosocial. Son los dos elementos que tienen que concurrir para entender si hay responsabilidad penal, es lo que decía el profesor, ¿verdad? Ese elemento se agrega al derecho penal adolescente. Desaparece ese determinismo, el derecho penal de acto, o sea, lo que se toma en práctica es el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor, porque el derecho penal de acto, ¿qué hace? Sanciona las conductas, ese es el derecho penal de acto, y el derecho penal de autor sanciona la situación del niño, ¿verdad? Hablamos de responsabilidad penal juvenil a las consecuencias jurídicas absolutamente diferentes de las que se aplican en el sistema de adultos. O sea, para un adulto, ¿verdad? Si comete un hecho punible, la pena puede ir de 6 meses a 30 años, ¿verdad? Para un adolescente, las penas van hasta los 8 años en el contexto más grave, no pueden superar los 8 años, ¿verdad? Por eso hablamos que son diferentes. Es una justicia especializada de vuelta porque hay una jurisdicción especializada, hay auxiliares especializados de justicia, ¿verdad? Son procedimientos especiales, ¿verdad? Se reconocen todas las garantías, más garantías específicas. ¿Por qué hablamos de garantías específicas? Porque están las garantías ya procesales y además hay otra vez garantías específicas para los adolescentes, ¿verdad? En este caso que sean sometidos a procesos penales. La privación de libertad como excepción. O sea, el último estadio es privarle la libertad a ese adolescente por tiempo determinado y el más breve posible, dice, ¿verdad? Solo para infractores graves. Otras sanciones medidas por tiempo determinado. Porque el derecho penal adolescente lo que busca es cortar la carrera delincuencial del adolescente, ¿verdad? No busca castigarlo, sino que busca educarlo, reeducarlo e insertarlo lo más rápido posible otra vez en la sociedad. Eso es lo que busca el derecho penal adolescente, ¿verdad? Me van a tolerar que haya hecho todo este cuadro de vuelta, pero me parece importante que hayamos recordado, porque son temas que yo creo que van a salir el día del examen, ¿verdad? Bueno, con eso cierro esta parte, esta primera parte.